Sientes el calor del hollín pegándose a tu cuello. No es el vapor del progreso, es el aliento de una bestia de hierro que está a punto de devorar a más de 100 personas. Y tú, cómodamente sentado en tu sofá, vas a ver cómo se cierran las mandíbulas. Roma, 14 de julio de 1911. La estación es un hervidero de seda, perfumes caros y el orgullo ciego de una clase alta que cree que el acero puede conquistar el tiempo. Son 106 pasajeros. Sonríen para una foto que nadie revelará. Suben a 3 vagones de lujo de la compañía Zanetti. Escucha el silbato. Es el último sonido del mundo real que escucharán. El viaje inaugural hacia Milán es una farsa de champán y sonatas de violín. Pero mientras el tren avanza por la región de Lombardía, el aire empieza a cambiar. Se vuelve espeso, eléctrico. Sientes un zumbido en los oídos, ¿verdad? No es el motor, es el sonido de la realidad agrietándose. Llegan al túnel de Lombardía, 1 kilómetro de oscuridad excavado en la montaña. Los testigos dicen que una niebla blanca, densa como la leche cortada, empezó a brotar de la boca del túnel. El tren no entró en la oscuridad, fue absorbido por ella. 2 hombres saltan del vagón en el último segundo. Caen al balasto, desgarrándose la ropa y la piel. Se quedan ahí, escuchando cómo el traqueteo del Zanetti se funde con un silencio absoluto. Cuando la policía entra en el túnel horas después, no hay nada. No hay tren, no hay humo, no hay 104 almas. Solo una montaña de piedra fría que no devuelve los ecos. Es una historia perfecta, ¿no? Casi te hace olvidar que tienes calefacción y que el mundo es un lugar predecible. Pero aquí es donde tu comodidad se termina. He buscado en los archivos estatales italianos. He revisado los registros de 1905, 1911, 1915. He buscado la prestigiosa compañía Zanetti. ¿Quieres saber qué encontré? Nada. La empresa Zanetti no existe. No hay facturas, no hay contratos de construcción para ese túnel, no hay listas de pasajeros en los periódicos de la época. El hechizo se rompe. El tren no desapareció en un túnel de Lombardía, porque el tren nunca llegó a existir en el acero. Estás atrapado en una mentira, y ahora vamos a buscar quién apretó el gatillo de esta ficción. ¿Sientes eso? Es el peso de la realidad volviendo a su sitio. El tren de vapor se ha disipado, pero lo que queda es mucho más peligroso, una idea. Las ideas no necesitan carbón para moverse, se alimentan de nuestra desesperación por creer que el mundo es algo más que una tumba de piedra y leyes físicas. Viajamos ahora a la Ucrania de finales de los años 80. Un imperio, la Unión Soviética, se está desmoronando. En medio del caos surge un nombre, Nikolai Cherkashin. Un oficial naval reconvertido en periodista de lo insólito. Cherkashin no era un historiador, era un tejedor de sombras. Fue él quien, con el cinismo de quien sabe que la gente necesita mitos para no mirar el hambre a la cara, puso por escrito la tragedia del Zanetti. Imagina a Cherkashin en su escritorio. No tiene pruebas, pero tiene una narrativa. Mezcla el folclore alpino con la pseudociencia de los campos de tiempo. Escribe sobre un túnel que se traga el acero. Tú lo escuchas hoy y te estremece, pero para él solo era una columna más en un periódico que mañana serviría para envolver pescado. Él es el paciente cero. Él infectó tu cronología. Pero Cherkashin cometió un error, o quizá un acto de genio macabro. Decidió que el tren no viajaba solo. Introdujo en la ecuación una reliquia que hiela la sangre, el cráneo de Nikolai Gogol. Sí, el escritor que temía ser enterrado vivo. La leyenda dice que su cabeza fue robada de su tumba y que, de alguna manera, terminó en ese tren. Piensa en el contraste. Mientras tú revisas tus redes sociales en un dispositivo que entiende el mundo a través de datos, estás escuchando la historia de un tren fantasma que transporta la calavera de un genio paranoico a través de las dimensiones. Es ridículo, ¿verdad? Y sin embargo, tu pulso ha subido. Cherkashin sabía que si añadía un muerto famoso a la mentira se volvía sagrada. Pero no te equivoques, Cherkashin solo fue el que apretó el gatillo. La bala ya estaba fabricada. Y esa bala tiene una trayectoria que cruza el océano y aterriza en un hospital de locos en México, un siglo antes de que el tren siquiera fuera imaginado. Mira bien ese papel amarillento. No es solo un artículo de prensa, es el plano de una prisión mental. Nikolai Cherkashin no solo inventó el tren, le dio un motor sobrenatural, la cabeza de Nikolai Gogol.
Dice la leyenda que el cráneo fue robado en 1931, cuando los soviéticos decidieron que el cuerpo del escritor estorbaba. Cherkashin escribe que un oficial, pariente del escritor, recuperó la calavera y decidió llevarla a Italia en 1911. ¿Ves la grieta en el tiempo? Gogol murió en 1852. Sus restos fueron profanados décadas después de que el supuesto tren desapareciera. Pero a tu cerebro no le importa la cronología cuando el horror es tan específico. Te imaginas el cráneo blanco y frío vibrando en un maletín de cuero mientras el Zanetti entra en el túnel. El miedo no entiende de fechas, solo de imágenes. Pero el virus de Cherkashin necesitaba un científico que le diera validez. Ahí aparece Vasil Lokatist, un investigador de lo paranormal que en los años 90 juró haber visto el tren en Ucrania. Aseguraba que el convoy se movía por vías inexistentes, que el metal no proyectaba sombra. Escucha bien. Lokatist afirmó que el tren saltaba a través de anomalías temporales causadas por grandes concentraciones de energía. Y aquí es donde el cinismo se vuelve necesario. Estamos en la Ucrania posterior a Chernóbil. La gente estaba acostumbrada a que lo invisible, la radiación, los matara. ¿Por qué no creer en un tren invisible que te lleva a otra época? Es más fácil temer a un fantasma que a un isótopo radiactivo. El virus se propagó. De los periódicos de Kiev pasó a los foros de Internet y de ahí a los documentales que hoy consumes. Cada vez que alguien repite la historia sin verificar los registros ferroviarios de 1911, el tren Zanetti gana un vagón nuevo. Se alimenta de tu pereza intelectual. Pero ahora, prepárate. Porque la mentira ha mutado tanto que ha dejado rastros en el pasado. Registros médicos reales, hombres que gritan en español, si el tren no existió en 1911. ¿Quiénes eran los 104 hombres que aparecieron en Ciudad de México en 1840 jurando que venían de Roma a bordo de un monstruo de hierro? Tu seguridad empieza a resquebrajarse. La desmitificación duele porque te deja solo en un mundo donde nada es mágico. Pero lo que viene ahora no es magia, es una anomalía médica documentada. Ciudad de México, 1840. Olvida el vapor de Lombardía y el frío de Ucrania. Aquí el aire es pesado, huele a incienso y a enfermedad. Estás en la puerta del Hospital de San Hipólito, el primer manicomio del Nuevo Mundo. Escucha los gritos. No son locos comunes. Son 104 hombres que han aparecido de la nada en las calles de la capital, vistiendo ropas que nadie ha visto jamás. Llevan telas sintéticas que no existen, botones de materiales extraños y hablan un italiano que suena a futuro. Dicen que vienen de Roma. Dicen que viajaron en un monstruo de hierro que echaba humo por la cabeza. Pero en 1840, México apenas conoce el ferrocarril como una curiosidad lejana. Para los médicos de San Hipólito, estos hombres no son viajeros del tiempo, son poseídos o víctimas de una histeria colectiva sin precedentes. Imagina el terror de esos 104 pasajeros. Han pasado de un vagón de lujo con champán y música de cámara a una celda de piedra, rodeados de monjes que intentan sacarles el demonio mediante sangrías y rezos. Sientes el frío de la piedra en tu espalda, ¿verdad? Mientras tú te quejas porque el wifi va lento, ellos están perdiendo la cordura en un siglo que no es el suyo, rogando por una explicación que nadie les puede dar. Pero aquí es donde la desmitificación se vuelve perversa. Existe un registro de un psiquiatra local, el doctor José Zabaleta, que anotó el ingreso de un grupo de extranjeros con un cuadro de desorientación temporal severa. Pero, ¿sabes qué es lo más cínico? Que la historia de estos 104 hombres no apareció en los archivos mexicanos hasta que la historia de Cherkashin se hizo famosa en Rusia. Alguien, en algún lugar de la cadena de mentiras, decidió sembrar el pasado. Tomó el nombre de un hospital real, el nombre de un médico que existió y le inyectó el veneno de la desaparición del Zanetti. Es el crimen perfecto, crear una prueba histórica para validar una fantasía literaria. Estamos ante una arqueología de la mentira. Pero falta una pieza, un objeto, algo que el doctor Zabaleta supuestamente confiscó a uno de los internos y que guardó en un cajón durante décadas. Un objeto que, si fuera real, rompería las leyes de la termodinámica. Hay algo en los objetos que nos da una falsa sensación de seguridad. Creemos que la materia no puede mentir.
Por eso, cuando Cherkashin lanzó al mundo la historia de las tabaqueras, el mito del Zanetti dejó de ser un cuento para convertirse en una obsesión. La historia dice que uno de esos 104 hombres encerrados en México portaba una tabaquera de plata, un objeto elegante con una fecha grabada en la base, 1907. Para los médicos de 1840, esa fecha no significaba nada, era solo un número. Pero para nosotros es un grito en el vacío. Representa un objeto que existe 67 años antes de haber sido fabricado. Es la prueba reina del viaje en el tiempo. O al menos eso es lo que quieren que creas, mientras ignoras que el registro de esa tabaquera no aparece en ningún inventario real del Hospital de San Hipólito. Sientes el escalofrío, ¿verdad? Ese es el cinismo de la ficción operando en tu sistema nervioso. Queremos que la tabaquera sea real porque eso significaría que el universo tiene puertas traseras, que no estamos atrapados en este presente mediocre. Pero la realidad es mucho más sucia. No hay rastro físico del objeto. No hay fotos, no hay museos que lo custodien. Solo hay testimonios de testimonios. Analicemos la anomalía psicológica. ¿Qué le pasa a un hombre cuando se le dice que su realidad ha sido borrada? Los supuestos registros del doctor José Zabaleta describen a los 104 como seres que no reconocían las imágenes religiosas de la época y que insistían en que los mapas del mundo estaban equivocados. Imagina el aislamiento absoluto. Estás en tu país, pero en el siglo equivocado. Tus conocimientos son blasfemias y tu ropa es una prueba de locura. La desmitificación nos dice que esta conexión con México fue un añadido posterior, un injerto narrativo para darle al Zanetti una escala global. El horror de lo real aquí no es el viaje en el tiempo. Es comprobar cómo somos capaces de manipular archivos históricos, de inventar pacientes y médicos, solo para que una historia de fantasmas tenga un sustento donde apoyarse. Pero aquí está la verdadera grieta. Si todo es mentira, ¿por qué seguimos viendo el tren? ¿Por qué, incluso hoy, hay ferroviarios en los Balcanes o en la India que juran haber visto pasar 3 vagones de lujo, sin luces y sin ruido, por vías muertas? Tal vez el tren no necesita existir en la historia para ser real en nuestra paranoia colectiva. Ahora vamos a la parte más difícil. Vamos a destruir la estructura del mito por completo. Deja de mirar las estrellas buscando grietas temporales. Mira al suelo, mira el acero. Para que un tren desaparezca, primero tiene que haber sido construido. Y aquí es donde la fantasía de Nikolai Cherkashin se desintegra bajo el peso de la logística industrial. He analizado los mapas ferroviarios de la Italia de 1911. El supuesto túnel de Lombardía, esa garganta de piedra de 1 kilómetro de largo que se tragó al Zanetti, no existe. No hubo ninguna excavación de tal magnitud en esa zona en esa fecha. Un túnel de 1 kilómetro a principios del siglo XX era una proeza de ingeniería, un orgullo nacional que habría llenado páginas de periódicos. Pero los archivos de la Ferrovie dello Stato guardan un silencio absoluto. El túnel es tan fantasma como el propio tren. Sientes el vacío, ¿verdad? Es el vértigo de descubrir que te han vendido una entrada para un viaje que no tiene vías. La compañía Zanetti no figura en los registros de impuestos, no tenía empleados, no tenía estaciones. Es una marca creada en una máquina de escribir soviética 70 años después de su supuesta desaparición. Cherkashin no solo inventó una historia, inventó una corporación entera para darle un nombre al miedo. Pero ¿qué hay de los supervivientes? Esos 2 hombres que supuestamente saltaron del vagón y describieron la niebla blanca. En los informes psiquiátricos de la época en Italia no hay rastro de ellos, no hay nombres, no hay direcciones. Si 2 hombres de la alta sociedad romana hubieran regresado de las fauces de la montaña tras ver desaparecer a 104 de sus pares, habrían sido las figuras más famosas de Europa. En lugar de eso, son sombras sin rostro en un relato apócrifo. Estás atrapado en una fábrica de sombras. Una estructura narrativa donde cada prueba remite a otra prueba inexistente. Es un círculo vicioso diseñado para que tu mente, agotada por la lógica, acabe rindiéndose al misterio. Si hay tantos detalles, tiene que ser verdad, te dices. Pero el detalle es la herramienta preferida del mentiroso sofisticado. Ahora vamos a la parte más cínica de este negocio. ¿Por qué Cherkashin eligió este mito? ¿Qué ganaba un hombre del bloque soviético resucitando un tren italiano inexistente? Contexto.
Esa es la palabra que odian los amantes de lo paranormal. En la Unión Soviética de finales desde los 80, la verdad oficial estaba muriendo. El régimen se asfixiaba y la población buscaba escapar de una realidad gris y opresiva. Cherkashin, con su pasado militar, entendía perfectamente la psicología de la distracción. Escribir sobre un tren que escapa del tiempo no era solo entretenimiento, era una metáfora de la época. Un tren que desaparece de los registros estatales es el sueño de cualquiera que viva bajo un control totalitario. Cherkashin inyectó el mito del Zanetti en el flujo de información para ver cómo mutaba. Y mutó de forma espectacular. Los entusiastas de los ovnis lo convirtieron en un portal, los amantes de la conspiración en un experimento militar secreto. Tú, en tu sofá, eres el último eslabón de esta cadena de montaje. Consumes el misterio porque es más emocionante que aceptar que la historia es, a menudo, un conjunto de datos aburridos y errores administrativos. Preferimos creer en un tren que viaja a 1840 que aceptar que un periodista ucraniano simplemente tenía buena imaginación y facturas que pagar. Pero hay algo que todavía no encaja, ¿verdad? Algo que te mantiene pegado a la pantalla. Si el tren es un invento de 1980, ¿por qué hay registros similares en crónicas medievales? ¿Por qué la humanidad lleva milenios soñando con vehículos que se desvían de la ruta trazada? La fábrica de sombras no produce trenes, produce la necesidad de que existan. Produce esa punzada en tu pecho cuando pasas por un túnel oscuro y por un segundo deseas que la niebla blanca aparezca para llevarte lejos de tus deudas, de tu rutina, de tu propia mortalidad. Hemos terminado con la autopsia del acero. Ahora, en el acto final, vamos a diseccionar lo más aterrador de todo, a ti. ¿Por qué te duele tanto que el Zanetti no sea real? Sientes esa pequeña punzada de decepción en el estómago, ¿verdad? No te sientas mal. Es la respuesta biológica de una especie que ha sido expulsada del jardín de lo sagrado y condenada a vivir en el mundo de lo medible. El cerebro humano no está diseñado para la verdad estadística, está diseñado para la supervivencia narrativa. Necesitamos que existan grietas en la realidad, portales dimensionales y trenes que escapan al tiempo, porque la alternativa es insoportable. La idea de que este presente, con sus facturas, su tráfico y su finitud, es todo lo que hay. El Zanetti es el placebo que nos inyectamos para creer que, si tomamos el desvío correcto, podríamos aparecer en 1840 o en un futuro donde el acero no se oxida. Nikolai Cherkashin no solo escribió un artículo, construyó un refugio psicológico. En una Unión Soviética que se borraba del mapa, el tren era la fantasía de la fuga definitiva. Y tú, en tu comodidad del siglo XXI, lo consumes por la misma razón. El horror de lo real no es que un tren desaparezca con 104 personas. El verdadero horror es que 104 personas se levanten cada mañana para ir a un trabajo que odian, en un tren que siempre llega puntual hacia un destino que ya conocen. Mira esas vías muertas. El metal se corroe. La maleza reclama el balasto. La entropía es la única ley que no tiene excepciones. El Zanetti es nuestra rebelión patética contra la entropía. Si un objeto de lujo de 1911 puede aparecer en México en 1840, entonces la muerte no es el final de la línea, es solo otra estación en un recorrido circular. Pero el archivo estatal italiano no miente. El cementerio de San Hipólito no miente. El metal no viaja, solo se deshace. Pero antes de dejarte volver a tu vida segura, tengo que mostrarte el último rastro. No es un registro de trenes. Es un registro de almas. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que aunque el Zanetti sea una ficción ucraniana de los años 80, hay algo que sí es real. La desaparición colectiva ocurre todos los días. Borramos personas de nuestra historia, borramos registros, dejamos que el tiempo devore ciudades enteras bajo capas de olvido y asfalto. El tren Zanetti somos nosotros. Un grupo de pasajeros convencidos de que vamos a alguna parte importante, mientras la niebla de la insignificancia nos va tragando vagón a vagón. Cherkashin murió, Gogol es polvo, y tú vas a apagar esta pantalla y vas a intentar olvidar que el mundo es un lugar donde nada se pierde porque nada es realmente importante. El cinismo no es un escudo, es una autopsia. Te he mostrado que el tren es una mentira para que entiendas que la verdad es mucho más fría. No hay salidas de emergencia en la realidad.
No hay túneles que te lleven al pasado. Solo hay este momento, y se te está escapando mientras me escuchas. Quédate con la imagen de la tabaquera de 1907, no como una prueba de viaje en el tiempo, sino como un monumento a la imaginación humana. Somos la única especie que prefiere morir en una mentira hermosa que vivir en una verdad desnuda. Y por eso, mañana alguien volverá a buscar al Zanetti en Google Maps. Alguien volverá a ver 3 vagones de lujo en una vía muerta de Ucrania, y la historia volverá a nacer. El tren no ha dejado de rodar, pero no rueda sobre raíles de acero, sino sobre el miedo que tienes a la oscuridad del túnel. Escucha, ¿lo oyes? Es el sonido del siguiente tren. Pero esta vez el pasajero eres tú. El caso Zanetti queda cerrado, no por falta de pruebas, sino por exceso de humanidad.